Estos procesos donde para hacer un acompañamiento a las comunidades, pues psicológicamente, entonces esto lo realizan las EPS, son sus programas que desarrollan en las comunidades. Pues claro está, con el acompañamiento del cabildo, ¿no? Porque pues siempre como máxima autoridad van a estar ellos. Entonces, ese ha sido pues el acompañamiento, igual en algún conflicto que se tenga, pues siempre van a estar los tatas ahí para hacer ese acompañamiento a las familias que son afectadas con este conflicto. De alguna otra manera, pues como tú dices, hay zonas rojas, entonces ahí siempre va a estar el cuerpo del cabildo pues en cabeza del tata gobernador que esté de turno en ese momento, siempre van a estar ahí tratando de mitigar estos conflictos que se presenten o se presentaban. Pues igual en este momento pues de alguna otra manera pues no se presentan muy esporádicamente, pero pues siempre el acompañamiento va a ser por parte de ellos. Y en ese orden me gustaría saber si los acuerdos de paz en el tema del cese al fuego bilateral o alguna implementación de algún programa a partir de estos acuerdos es, es visible o usted siente que estos programas eh, han hecho algún cambio acá en el resguardo y dentro del municipio. Yo creo que sí, porque pues después del cese bilateral que hubo, de la entrega de armamento por parte de las FARC, ya no se veía pues tanto, digámoslo así, tanto guerrillero como se veía antes, porque pues eso incomoda, cualquiera pues incomoda ver una persona armada. Y ya pues ya la fuerza pública, tanto el ejército como la policía, pues siempre ha brindado seguridad. Y en las zonas rojas que hablábamos, pues siempre se ha calmado un poquito y siempre se ha visto pues como la calma. Pues no sé ahora que otra vez las disidencias se han vuelto a levantar o pues con lo último que se supo que algunos miembros otra vez volvieron. Entonces no sé pues de ahí en adelante qué va a pasar acá, no se sabe. Y acá pues no tanto solo eso, sino que acá también han habido grupos armados que no son solo la guerrilla, sino que también grupos paramilitares como las Águilas Negras. Han habido amenazas pues a los comuneros, a los tatas, taitas, que pues que de alguna otra manera pues como siempre se ha sabido, a los que encabezan siempre los van a ver como un estorbo, como una parte de izquierda, como alguien que no que perjudica a los grandes terratenientes. Entonces en esa forma pues se ha visto eso también, no solo por parte de las FARC, sino pues como te digo el grupo de autodefensas que se forman y otros grupos armados, ¿no? Otros BACRIM que llaman en este momento. Entonces hay partes pues donde ya son zonas cocaleras, por lo menos en el municipio de Morales, son las zonas apartadas son cocaleras, en el municipio de Caldono también son zonas cocaleras, entonces allá se sabe que cuando un grupo armado entrega las armas se levantará otro grupo porque pues están detrás de los cultivos de, de los cultivos de sí, cultivos ilícitos, pues no, no ilícito, de uso ilícito más bien, Mm. porque pues no ningún cultivo es ilícito. Y pues siempre van a haber grupos armados detrás de eso, detrás de la plata siempre va a haber alguien que quiera el poder. Si se, y así se perjudica a nuestros comuneros. Entonces, en ese orden, ya pasando al tema más agrario, ya hemos tocado dos puntos bastante interesantes, la seguridad.
me dices que la seguridad ya es más evidente a partir de esos acuerdos, pero sin embargo hay preocupaciones. Y teniendo en cuenta que en el tema agrario también se han hecho algunas reformas, me gustaría saber eh, específicamente, sabemos que en Guambía hasta el momento no hay tanta concentración de cultivos ilícitos como la amapola, pero sin embargo eh, hay personas que siguen cultivándola porque de alguna manera representa una entrada económica. Entonces quisiera preguntarte como si has tenido acercamiento a este tipo de cultivos, si lo has cultivado en algún momento, eh, de qué manera lo hacían o con qué uso lo hacían o dónde quedaban los productos propios como la papa, los oyucos. Entonces como que nos cuente esa partecita de cómo ha sido esa transición de cultivos ilícitos a dejar a un lado como el tema de los cultivos propios. Bueno, en esa parte de los cultivos ilícitos, pues como te comentaba al principio, aquí en la parte baja apenas llevo 13 años, la mayor parte pues la viví en el municipio de Silvia, dentro del resguardo de Guambía. Entonces, allá pues cuando hubo ese, como te dijera, cuando había movimiento en la época de Pablo Escobar, llamémoslo así, de Gonzalo Rodríguez Gacha, donde, donde la coca, la amapola, se movía mucho dinero. Entonces en esa época ya el resguardo de Guambía, la gente del resguardo de Guambía, pues los comuneros vieron la plata fácil, entonces se dejaba de cultivar mucho ya lo que es la papa, la cebolla, entonces empezar a cultivar amapola, que es lo que más se cultiva pues como en la parte fría, porque pues allá no se da la coca, simplemente porque pues la coca es de parte más cálida, en cambio la amapola sí es de la parte fría. Y pues yo tuve contacto con eso hace años, pues tuvimos un contacto con eso. ¿De qué nos beneficiamos? Prácticamente de nada, porque pues por agua viene, por agua se va, dice un dicho. Y créame que los dineros que se consiguen de manera ilícita pues prácticamente no sirven. De pronto sí, llenará un estómago, pero de ahí en adelante de que nos hayamos beneficiado, no. Antes no nos benefició en nada. ¿Por qué? Porque el gobierno, como lo está haciendo ahora, una época en que se mandó a fumigar todo. Entonces, ¿qué pasó? Pues se fumigó todo. Y la parte del resguardo de Guambía, nosotros no tenemos bastantes o extensiones en cultivos. Nosotros solo tenemos parcelas, que nosotros llamamos parcelitas. Son lotes pequeños, no son grandes hectáreas, son lotes de 10 por 50, en fin, pero son lotes muy pequeños, en donde en ese mismo cultivo pues se cultivaba la amapola, la papa, o sea, cultivos del pan comer diario. El día que fumigaron todo, pues prácticamente acabaron con todo, no solamente con la amapola. Entonces en eso nos fuimos, nos tuvimos contacto, nos afectamos. Por eso se desarrolló en Guambía el programa Plante en el gobierno de, no sé, Samper creo que fue, sí, muy bien. Entonces se implementó ese programa para sustituir los cultivos. Entonces para el gobierno dijo, no, pues si no se puede, para que nosotros no entremos a fumigar, entonces ustedes mismos manualmente o el cabildo, en cabeza del cabildo, pues sustituyan los cultivos. Entonces, o acaben con los cultivos para no perjudicar nosotros mismos manualmente, sustituyanlos o cámbienlos por otros cultivos. Y pues se dio esa tarea. El cabildo pues no fue fácil, porque pues sinceramente no es fácil eh, quitar como ese pensamiento occidental de una persona que ya empieza a tocar plata, a manejar grandes cantidades de dinero. No es fácil decirle pues que eso
porque un cultivo tradicional, un cultivo de papa, un cultivo de cebolla, pues solo da como para el mercado, para el diario vivir. Y las personas pues se acostumbraron a tener plata, a comprar motos, a comprar carros, en fin, un montón de cosas que pues prácticamente se acostumbró a la gente. Y hoy en día pues sí, se dan muy un poquito, sí, hay pocos también todavía de cultivos de uso ilícito como la amapola pues prácticamente en Guambía, pero pues ya se están sustituyendo por cultivos ya no convencionales. Pues en este momento se ha implementado mucho el cultivo de la fresa, el cultivo de la trucha, que es pues prácticamente con que en este momento se sostienen, y diferentes cultivos, gracias pues también al gobierno nacional, con el apoyo del SENA y diferentes instituciones como la Universidad del Cauca, la Universidad Nacional, diferentes universidades que a partir de convenios pues, nos han ayudado o nos han facilitado pues eh, la enseñanza o para manipulación de eso, cómo se cultiva, pues no cultivarlo como lo hacíamos antes, solo de sembrarlo y venderlo, sino que ahora pues nosotros mismos como transformarlo, entonces, y hacer de ese producto pues un producto más, digámoslo así, sostenible, que se pueda sostener la familia, más comercial, en fin. Vale. Ya partiendo como también del tema propio, del tema cultural que nos identifica como comunidad indígena, me gustaría saber qué cultivos eran comunes antes de la llegada de la amapola y otros cultivos, ¿no? Y en este momento, eh, ¿qué procesos se están dando para recuperar semillas como el de la papa o variedades de uyuco? Me gustaría que nos cuentes como esa transición que se ha dado. Bueno, antes de que llegara pues la amapola, los cultivos que se daban era lo que es la papa, el uyuco, la cebolla, y otros cultivos, ¿cierto? Pues lo que más se cultivaba era la papa y la cebolla. Después de que llegó la amapola, se cambiaron esos cultivos pues por la amapola. Después se vino la fumigación, eh, y eso afectó mucho a la tierra, porque pues se sabe que la tierra se cansa, la tierra hay que dejarla descansar, y Guambía pues es una parte donde hay mucha gente, entonces la tierra no tiene como un descanso en sí para poderse recuperar de todo lo que ha producido. Pero en este momento pues después ha venido el SENA pues apoyándonos en la parte de emprendimiento, no tanto pues hemos aprendido de que con un lote pequeño, bien mantenido, podemos sacar un buen producto. También en la parte de ganadería, especies menores, la truchicultura, como lo mencionaba antes, pues que ahora se están dando muchos esos cultivos. El cultivo de fresa, pues que antes no se daba en Guambía, no, pues, no sé, se tenía poco conocimiento, y en este momento pues es como que lo que más se está cultivando y lo que más nos están dando. Y me parece pues esa parte en Silvia se está dando eso. Y ya pues por lo menos en mi caso, yo no, ya me salí de la parte fría, digámoslo así. Ya me vine a vivir acá en la parte más cálida, pues acá lo que más se cultiva es el café, el plátano, la yuca, en fin, cultivos de pan comer diario. Pero pues lo que se más simplemente es el café, con la ayuda de instituciones como el Comité de Cafeteros,